jurídicos son acontecimientos que se van sucediendo y que tienen que pueden ser provenientes incluso de la naturaleza y que van a tener como finalidad inmediata el nacimiento, la modificación o extinción de alguna relación jurídica o situación jurídica determinada. Mientras que los actos jurídicos no son acontecimientos propiamente dichos, sino que son acciones que realizan los seres humanos en forma voluntaria o involuntaria y que sí tienen por finalidad inmediata la creación, modificación, extinción de algún... Se cortó. Se le cortó, me parece, che. Desapareció. Ahí está entrando de vuelta. Y supuestamente volvió. A ver. Hola, perdón, no se escucha, creo. Claro, está muteada. Está muteada. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, cualquier cosa, voy prendiendo y apagando la cámara porque se tilda, no sé por qué, el teléfono y... Bueno. Lo que les decía es que el concepto de hechos y actos jurídicos no es lo mismo para nuestro ordenamiento jurídico. Lo que yo les dije recién es hechos jurídicos. La diferencia acá con los actos jurídicos es que los actos jurídicos no son acontecimientos, como les dije respecto de los hechos jurídicos, sino que son propiamente acciones de la voluntad humana que tienden a tener una finalidad inmediata de crear, modificar, extinguir alguna relación jurídica o situación jurídica propiamente dicha. En sí, tanto el concepto de hecho jurídico como el de acción jurídica o acto jurídico, nuestro Código Civil los reguló y taxativamente los enumeró en los artículos 257 y 259 del Código Civil. El artículo 257 es el que nos da el concepto de hecho jurídico y dice que es el acontecimiento que conforme el ordenamiento jurídico produce nacimiento, modificación o extinción de las relaciones jurídicas, que es lo que yo le dije recién. Y el 259 es el que nos da el concepto de lo que es el acto jurídico. A raíz de estos dos conceptos que yo les di recién, de hecho y acto jurídico, es donde se empieza a desprender un poco lo que tiene que ver con la teoría de los hechos del acto y acto jurídico. Esta teoría, en lo que se basa prácticamente y en principio, habla de las causales que generan estos hechos jurídicos propiamente dichos, que en principio son dos. Uno tiene que ver con la naturaleza, por hechos externos al hombre, y el otro es por la propia voluntad humana que se podría llegar a dar. Ahí, en cuanto a los actos o hechos realizados por la voluntad humana, se distinguen dos, a su vez, que están los voluntarios y están los involuntarios, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, también de esta teoría y de estos conceptos que estamos viendo respecto de los hechos y los actos jurídicos, se desprende la relación que hay entre el hecho jurídico y el derecho. El derecho en sí es una ciencia que reúne un conjunto de normas tendientes a regular las relaciones humanas dentro de una sociedad. Pero no solo las relaciones humanas entre sí, sino las relaciones entre estos y los objetos sujetos al comercio, ¿no? Para poder regular el tema de comercialización. Ahí es donde aparece la causa jurídica como motivación que provoca la vinculación entre las partes, tanto en un hecho como en un acto jurídico. Y todo esto se desprende dentro de la teoría de lo que es el acto jurídico. Y todas estas consecuencias y vinculaciones pueden ser por un hecho o un acto jurídico, pueden ser por la ley, pueden ser por un delito, un cuasidelito, una relación de familia, o por otro hecho generador distinto a estos que yo les nombré, ¿no? Ahora, ¿se les ocurre algún ejemplo de lo que podría ser un hecho jurídico y un acto jurídico en función a estos conceptos que yo les dije? ¿O no? ¿No? El hecho jurídico, por ejemplo, puede ser la muerte de una persona, el nacimiento de una persona, la ocurrencia de un terremoto, ¿sí?
Es un acontecimiento que sobreviene a la voluntad de las partes. En el acto jurídico, un ejemplo puede ser la compraventa de un inmueble, de un auto, el matrimonio, un divorcio. O sea, son todas acciones que realiza voluntariamente el humano, la persona en sí. ¿Sí? Ahora, también lo que tenemos que ver es el hecho humano, ¿sí? Que a veces se ve desproporcionado respecto a la consecuencia que genera un hecho sobrenatural. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces un acto, ¿sí? Jurídico o un hecho jurídico está iniciado por una voluntad humana, pero que esa voluntad humana termina siendo desvirtuada por un hecho posterior que viene sobre la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces el acontecimiento cambia. Los veo ahí con cara de raros, así que les voy a poner un ejemplo para que entiendan la teoría. Por ejemplo, un pintor, ¿sí? Un pintor se compromete con otra persona a vender una determinada pintura de su obra, ¿sí? En un tiempo determinado, que la realice. Y resulta que un tiempo antes a vencer el plazo en el cual él tiene que entregar la pintura, fallece. O sea, el acto jurídico se generó a raíz de una voluntad entre las partes, que es la compra de una pintura, de un determinado pintor. Pero en el medio sucedieron acontecimientos naturales ajenos a la voluntad de las partes, ajenos a la voluntad de sus sujetos, ¿sí? Que hicieron que la finalidad de ese acto por el cual fue creado se termine desvirtuando y termine tornándolo hasta de imposible cumplimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? La relación del hecho con el acto jurídico. Bueno, ahí se apagó la cámara. El hecho y el acto jurídico con la finalidad humana. A raíz de esto que yo les digo, empieza a surgir de esta teoría no solo el concepto y el desmembramiento de la diferencia de acontecimiento y acto, sino que además la clasificación que se da de los hechos jurídicos. Y esta clasificación, según esta teoría, ¿no?, se puede dividir en hechos no productores de consecuencias jurídicas, que para la ley son llamados simples hechos, o están los hechos que sí provocan consecuencias jurídicas. Y aquí, respecto de estos últimos, es donde hay una subdivisión de clasificación de hechos, y ahí tenemos los hechos externos o naturales o accidentales, y por otro lado, los hechos humanos o llamados también actos jurídicos. Los hechos externos, naturales o accidentales, son aquellos que se producen sí o sí con la intervención o sin la intervención del hombre, pudiendo devenir de algún hecho sobrenatural, ¿sí? Y que dan lugar a efectos jurídicos, igual como el ejemplo que yo les puse recién del pintor, o por ejemplo, también otro ejemplo que les puedo poner, es cuando una persona fallece y eso da derecho al inicio de un juicio sucesorio, ¿sí? Es un hecho sobrenatural. En el caso de la otra clasificación, que son de los hechos humanos o actos jurídicos propiamente dichos, son aquellos actos jurídicos realizados por la propia voluntad del hombre y que producen efectos jurídicos, como por ejemplo el ejemplo que les puse antes de la compra del inmueble, ¿sí? Es un acto voluntario y es un acto humano. De estas clasificaciones, a su vez, nos deriva la teoría de los hechos y actos jurídicos en los actos voluntarios o involuntarios. Respecto de los actos voluntarios nos habla el artículo 260 del Código Civil, donde nos dice los requisitos necesarios para poder considerar a un acto jurídico como voluntario, ¿no? Este artículo 260 nos dice que tienen elementos externos y elementos internos, que ahora se los voy a explicar, para que pueda ser válido. Los elementos externos, dice, el acto jurídico para que surta efectos como tal tiene que tener tres elementos. El discernimiento, la intención, ¿sí?, y la libertad. ¿A qué se refiere con estos tres elementos externos? Se refiere al momento de la manifestación de la voluntad de las partes al momento de generar el acto jurídico. Por un lado tiene que haber discernimiento, ¿sí? Es decir, tiene que haber
es la facultad que tienen todos los seres humanos de poder, o capacidad que tienen los seres humanos, de poder decidir si quieren o no celebrar un determinado acto. Y esta voluntad, esta capacidad o facultad que tienen ellos no se puede ver viciada, es decir, no puede verse obstruida por algún vicio, algún defecto, lo que legalmente se llama como defecto. A su vez, tiene que tener no solo discernimiento, sino tiene que haber intención, dice, ¿no? Por parte de los sujetos que van a compartir y que van a celebrar este acto jurídico. Es decir, la voluntad del querer celebrar ese acto jurídico. Y a su vez tiene que haber libertad, es decir, la persona que va a celebrar el acto jurídico tiene que ser consciente de lo que va a firmar, del acto que va a celebrar, y no tiene que existir ningún medio coercitivo en el medio que lo obligue a firmar si es que no quiere. Entonces ahí empezamos a ver un poco el juego de los vicios, estos que yo les decía, ¿no? Los vicios jurídicamente son defectos que adolecen determinadas situaciones y tornan ineficaz el acto, que ahora lo vamos a ver un poquito más profundo en un ratito. Ahora, estos tres elementos, ¿pueden ser viciados? ¿Pueden adolecer algún defecto? Sí. ¿Y qué pasa si tienen un defecto? Cae el acto, no es válido, porque la ley, en el artículo 260, nos está diciendo que son tres elementos indispensables. Ahora bien, ¿qué vicios podríamos ver dentro del discernimiento? ¿No? Uno de los vicios podría ser que afecten a la facultad que tienen los sujetos de discernir, la edad, podría ser en el caso de las personas que sean dementes, como también podría ser de las personas que tengan algún intervalo corto de no poder discernir. Es decir, cuando les hablo de la edad me refiero que, por ejemplo, les pongo el caso de los menores de edad, que hay determinados actos que no pueden celebrar porque los celebrados por los menores de edad van a ser considerados inválidos, ¿sí? Cuando les hablo de los dementes, todos los actos celebrados por ellos van a ser considerados ineficaces para la ley, salvo que hayan sido celebrados dentro de un intervalo lúcido. Pero para ser considerado esto se tiene que probar, ¿sí? Y en el caso de las personas de, digamos, tiempo determinado de no discernir, se refiere a las personas que tienen intervalos o lapsos por los cuales no gozan de esta aptitud para discernir de un acto y celebrar un acto dentro de ese momento. Como por ejemplo, si una persona se cae, se desmaya, pierde el conocimiento, se despierta, sigue perdiendo el conocimiento, no recuerda muy bien las cosas y durante ese lapso le hacen celebrar un acto jurídico. Para la ley, como fue celebrado dentro de un momento donde la persona no tenía capacidad para discernir, está viciado el elemento de discernimiento y por lo tanto ese acto no va a ser eficaz. ¿Se entiende a lo que me refiero con los vicios de estos elementos? Esta teoría lo que nos dice a través del artículo 260 es que estos tres elementos que yo le nombré son elementos necesarios de la manifestación de la voluntad y son considerados los elementos externos de la manifestación de la voluntad. Pero independientemente de estos externos, también hay elementos considerados internos dentro de lo que es la voluntad, ¿sí? Y estos elementos van de la mano junto con el discernimiento, la intención y libertad. ¿A qué se refieren los elementos internos? Tienen que ver en la manera en que se van a exteriorizar esa voluntad. Es decir, la forma en que esa exteriorización se va a dar por parte de los sujetos intervinientes en la relación jurídica. Esa manifestación de voluntad, en principio, dice la ley, rige el principio de libertad de formas, ¿sí? Es decir, cualquier forma que el sujeto o los sujetos intervinientes en un acto jurídico decidan entablar el acto va a ser válida. Es decir, en forma escrita, en forma oral, por signos inequívocos que sean de usos y costumbres dentro de la sociedad donde se está celebrando el acto, o incluso si la ley requiere algún tipo de formalidad o alguna solemnidad que sea celebrado dentro de esa solemnidad para ese, digamos, caso puntual. Entonces, artículo 262 es el que nos va a decir que los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito o por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Es preciso, sí o sí, que se exteriorice la voluntad. Lo que no nos dice la ley es cómo, en principio.
todas estas maneras que yo les dije son las válidas, ¿sí? Y siempre, para aprobarse, siempre conviene que sea en forma escrita. Es la manera más eficaz para aprobar la existencia de un determinado acto. Ahora, la manifestación puede ser formal o no formal. Formal es cuando requiere una cierta cantidad de formalidades o solemnidades que marca la ley y que es necesario cumplir con esa formalidad para que el acto sea válido. Les pongo un ejemplo. Cuando se quiere hacer la compraventa de un inmueble, en ese caso puntual, hay un artículo que exige que la compraventa sea mediante escritura pública, ante un escribano, por instrumento privado. O sea, ya nos está diciendo que para hacer ese acto jurídico, ese contrato de compraventa, que es un acto jurídico, bilateral, voluntario entre dos partes, ya la ley nos está marcando la formalidad. Es una solemnidad. Si no se cumple con esa solemnidad, el acto cae y torna la ineficacia del acto, que es a lo que apunta esta teoría que yo les estoy diciendo. Ahora, también hay actos no formales, es decir, son actos sobre los cuales pueden ser celebrados por cualquiera de las formas que yo les dije recién, escrita, verbal, tácita, por signos inequívocos, porque la ley no le exige ninguna solemnidad ni ninguna formalidad puntual. Entonces, en esos casos, la voluntad de las partes puede ser manifestada de la manera que deseen. También otra de las maneras que puede manifestarse la voluntad es, dice la ley, es en forma expresa o tácita, ¿sí? Es decir, me pareció un cartelito, ver sala de espera. Cuando la voluntad es manifiesta, puede ser verbal o puede ser escrita, ¿sí? No marca la ley una distinción entre una y otra. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, cuando una persona sube un colectivo, ¿sí? y pone la sube, en realidad tácitamente la persona está aceptando ese contrato. Ahí hay un contrato tácito y es válido para la ley. Y también la otra manera de manifestar la voluntad, aparte de la formal, de la expresa, de la tácita y la no formal, es la presumida por la ley, ¿no? Que es cuando la voluntad de las partes al momento de celebrar un acto resulta de la presunción de la ley en los casos que ella expresamente lo dispone, porque hay casos en que la ley predispone puntualmente, ¿no? Por ejemplo, si una persona realizó un trabajo, un arquitecto, debido a su profesión, y más o menos se sabe dentro del rubro cuánto se cobra por esa actividad, aunque las partes no lo hayan pactado en forma expresa, se entiende que le tiene que pagar por esa actividad el monto acorde a lo que comúnmente se paga, ¿sí? Esa es la manera de la manifestación de la voluntad como requisito fundamental dentro de los hechos y los actos jurídicos para que puedan ser válidos. Pero esta teoría también nos habla de los elementos constitutivos de los actos jurídicos, que nada tienen que ver con los elementos externos que recién vimos. Estos elementos constitutivos tienen tres elementos a su vez internos esenciales, que son el sujeto, el objeto y la forma. El sujeto son las personas humanas intervinientes dentro de la relación jurídica, ¿sí? Vendrían a ser los autores de ese acto jurídico, son los que manifiestan esa voluntad de querer celebrarlo. Son quienes las ejercen y a su vez a quienes se les va a imputar determinadas situaciones y consecuencias que deriven de esos actos jurídicos. El objeto es la cosa sobre la cual versa esa relación jurídica o acto jurídico celebrado a raíz de la manifestación de voluntad de estas personas. Y en principio no existe prohibición respecto de los objetos, salvo que la ley marque algún caso puntual. Y la forma es la exteriorización de la manifestación de voluntad de las partes al momento de celebrar el acto, que son las que yo les mencioné recién precedentemente, ¿no? Que oral, escrito, signos inequívocos y demás. Ahora, en cuanto a la forma de los actos jurídicos, a su respecto, si quieren, pueden ver el artículo 284, que es el que establece cómo debe ser la forma y que habla que en principio la ley rige, que en principio para la ley nuestra rige el principio de libertad de formas, que es lo que yo les expliqué hace un rato.
es que si la ley no designa una forma determinada para un acto jurídico, las partes pueden celebrarlo de la manera que ellos consideren más convenientes. Eso es lo que quiere decir, y esa va a ser válida al momento de querer probar el acto frente a terceros. En este punto, igual, esta teoría dice que rigen 4 principios centrales, ¿no? Dentro de esto. Uno es el principio de la libertad, el otro es el que es la voluntad impuesta y a consecuencia de su omisión, la parte expresa escrita y la firma propiamente dicha. Cuando hablamos del principio de libertad, estamos haciendo referencia puntualmente a este artículo 284 que yo les hablé recién, que habla de la libertad de formas para poder celebrar un acto jurídico, ¿no? Perdón, ¿artículo 284 o 254? 284. Cuando hablamos del otro principio, que es de la forma impuesta y consecuencia de sumisión, a ese respecto nos habla el 285, ¿no? Que dice, el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad, excepto que ella exija bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un acto requiere para su validez una solemnidad, es decir, una formalidad determinada, y las partes no lo cumplen, no va a ser válido. ¿Qué es lo que yo les expliqué antes? Se los traduzco de vuelta. Pero vale como acto si las partes se han obligado a cumplir con esa formalidad. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. En cuanto a la expresión escrita, nos habla el 286, que es el siguiente. Dice, la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados. Acá les hago una salvedad. Y cuando hablamos en la ley de instrumentos públicos, estamos hablando de escrituras que están hechas frente a escribano público. Cuando hablamos de instrumentos privados, estamos hablando de simples contratos o convenios celebrados entre los sujetos, entre las partes, de forma privada, sin intervención de un funcionario, ¿sí? Esa es la salvedad que les hago para que entiendan. Dice, excepto en los casos en que determine instrumentación sea impuesta, como por ejemplo el caso que yo les puse recién de lo que es la compraventa de un inmueble. Ahí hay una escritura impuesta. En ese caso, si no se hace por escritura, cae el acto. Continúa diciendo el artículo, puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. ¿Sí? O sea que en principio rige la libertad de formas también para la manera en que se va a redactar y cómo. Y el artículo siguiente, que es el 287, nos habla de la firma para instrumentar esos actos jurídicos, ¿no? Respecto, dice, de los instrumentos privados y de los particulares no firmados. Dice, los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denominan instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera sea el medio de empleo, los registros de la palabra y de la información. Y el 288, que nos habla de la firma, dice la prueba de la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde debe consistir en el nombre del firmante y en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. En resumen, estos dos artículos lo que quieren decirnos es que, por un lado, lo que yo les dije recién, ¿no? Nos está diferenciando qué pasa en los instrumentos privados firmados entre las partes y que no interviene un funcionario. ¿Son válidos? Son válidos. Van a ser llamados privados cuando están firmados. Van a ser privados no firmados cuando las partes no los firman. Además de firmarlos, dice que tienen que tener un signo, que es decir, aclararlo. Y también, esto es más contemporáneo y fue incorporado al nuevo Código Civil, la aparición de la firma digital. ¿Es válida para los contratos? Sí, es válida para todos estos actos jurídicos celebrados en las partes, siempre y cuando
se asegure la autoría de esa firma. Vieron que tienen como un código y que tienen que validar, incluso ahora los abogados también cuentan con firma digital a raíz de la digitalización de los expedientes, y bueno, ese sello virtual, digamos, torna eficaz y válido al acto, ¿sí? Esto es más contemporáneo porque, bueno, fue una renovación más actual. Recordemos que a medida que va evolucionando la sociedad, las leyes van modificando, ¿no? Requisitos para la existencia de un acto voluntario, dice, lícito. Son los que yo les dije recién. Eso es lo que ¿se acuerdan que hace un ratito cuando les hablé de los elementos internos y externos, les hablé del discernimiento, intención y libertad? Bueno, esos son los requisitos o condiciones internas para la existencia de un acto voluntario. Tiene que existir esos 3 elementos. Y no tienen que estar viciados, ¿sí? Porque si están viciados, obstruyen la intención de voluntad y cae el acto. A ver, estoy viendo el cronograma. Vicios de los actos jurídicos. Bueno, los vicios de los actos jurídicos, como ya les adelanté hace un ratito, cuando vimos los elementos necesarios para la manifestación de voluntad, son ciertos defectos congénitos que tienen los actos jurídicos y que por el hecho de adolecerlos son susceptibles de producir la invalidez de dichos actos, ¿sí? Existen clasificaciones de estos vicios de actos jurídicos, y están los vicios de la voluntad por un lado y están los vicios propios del acto jurídico por el otro. Espérenme un segundo, me dio ganas de estornudar. Los vicios de la voluntad son aquellos que inciden o recaen sobre algún elemento puntual de la misma, es decir, sobre el discernimiento, sobre la intención y sobre la voluntad, sobre la libertad. Pueden ser, como yo les dije, la ignorancia, el error, el dolo o la violencia. En cualquiera de esos vicios pueden afectar al elemento principal de la manifestación de voluntad. Los vicios propios de los actos jurídicos son aquellos que afectan la buena fe del acto, ¿sí? Estos podrían ser la simulación y el fraude. Ahora, más contemporáneamente, se puede ver que apareció en nuestra ley, en nuestro ordenamiento jurídico, un vicio muy nuevo, el más nuevo les diría, que se llama vicio de lesión económica. Este vicio de lesión económica apareció en el año 1968 a través de la ley 17711 y fue incorporado en nuestro Código Civil a raíz del cambio y evolución que fue teniendo la sociedad, incluso con relaciones de comercio. Aparecieron nuevos contratos, aparecieron nuevas modalidades que hicieron necesaria la incorporación de este vicio de lesión llamado vicio de lesión económica. Es un vicio que recae sobre la voluntad de uno de los sujetos que interviene en la relación jurídica comercial. Es decir, es un vicio que se ve más que nada en los contratos de compraventa, ¿sí? En donde una de las partes se aprovecha de la otra, ya sea porque tiene una desventaja desproporcional, generando una desventaja desproporcional económica, y en donde la contraprestación y prestación que se da en ese contrato son totalmente inequiparables, o sea, no tienen proporción, son desproporcionadas. El primer y básico vicio que se ve es que una de las partes se aprovecha de la necesidad de la otra y abusa de eso, o se aprovecha también de la ignorancia del otro, y una vez que se prueba esto, se da la lesión económica como vicio y hace caer el acto, ¿sí? Pero siempre hay una desproporción muy general. Este es un vicio que, ya les vuelvo a repetir, es muy contemporáneo y se dio a raíz de la evolución de la sociedad, ¿sí? En el tema de comercio.
Pero bueno, está dentro de los vicios propios de los actos jurídicos en sí. Perdón, Ahora, entonces son 3 vicios, ¿no? Vicio de la voluntad, vicios propios de los actos jurídicos y vicio de lesión económica. Es correcto, ¿verdad? No. Tenemos 2. Tenemos vicios de la voluntad por un lado y vicios propios de los actos jurídicos por el otro. Ok, de lesión económica no va. El vicio de lesión económica está dentro de lo que vendría a ser los vicios propios de los actos jurídicos. Ok, listo. Dentro de los vicios de la voluntad, para que lo entiendan, serían, ¿se acuerdan cuando yo les hablé de discernimiento, intención y libertad como elementos necesarios? Bueno, el error, la ignorancia, el dolo y la violencia serían los vicios de la voluntad. Denme un segundo que voy a sonar. Entonces, esos serían los vicios que se dan dentro de la voluntad. Ahora bien, al respecto de la lesión, y que yo les decía que fue incorporado por la ley 17711, nos habla el artículo 332 del Código Civil, ¿sí? Y que este artículo no solo nos habla de la lesión en sí, sino que le da la posibilidad a aquel sujeto que se ve en desventaja con la lesión de poder pedir la nulidad o de poder pedir la modificación del acto jurídico porque se vio explotada la necesidad y la debilidad de esta persona, ¿no? Y de esa manera poder revertir el efecto del acto jurídico fraudulento. Esta norma lo que está haciendo es reconocer las desigualdades reales que yo les marcaba recién de que da la lesión. Ahora, cuando yo les hablé de los vicios propios de los actos jurídicos, les nombré que hay 2, ¿sí? Está el vicio de simulación y está el vicio de fraude. Son 2 vicios que se dice que son propios del acto jurídico porque recaen pura y exclusivamente sobre la buena fe de la celebración del acto jurídico. Por un lado tenemos el vicio de simulación. ¿Qué vendría a ser la simulación dentro de lo que es el derecho, ¿no? En realidad la simulación es una declaración ficticia de la voluntad de una de las partes que interviene en la celebración del acto jurídico, y lo que se busca generalmente con esta manifestación es fingir la existencia de un acto, ¿sí? Simular una finalidad que en realidad no tiene. De ahí viene la palabra simulación. Y generalmente la finalidad es siempre perjudicar a un tercero. O sea, la causa del negocio aparente existe, pero en realidad va a ser inexistente. Obviamente que en nuestro ordenamiento jurídico, es muy difícil en la práctica probar la simulación, esto también se los digo, pero bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, para que se encuentre configurada la simulación como tal, es necesario la existencia, primero, de un contrato bilateral, donde se haya manifestado esta voluntad de simulación entre los 2 sujetos, ¿sí? Y por eso es que se dice que es un acto voluntario. ¿Acuerdan lo que se llama? En realidad la ley lo llama como voluntad simulatoria, porque queda revestido de validez, pero en realidad no lo tiene. En la práctica se trata de una discordancia intencional entre la voluntad que se declara en el acto y la que se manifiesta o la que va a dar fruto del negocio. Hay 2 tipos de simulaciones, se va a dar por un lado la simulación lícita y por otro lado la simulación ilícita, y dependiendo si es una u otra va a ser la manera también en cómo se va a reclamar ante el juzgado, ¿no? La cancelación del acto. La simulación es lícita cuando la finalidad de ocultar lo verdadero en realidad no está afectando a un tercero, entonces la nulidad de esa simulación de ser peticionada la pueden pedir a las partes que intervinieron en ese acto. Cuando es ilícita es porque se está afectando a un tercero o está yendo en contra del ordenamiento público y por lo tanto están habilitados terceros ajenos a ese acto a pedir y a reclamar la ineficacia del acto.
Artículo 334 del Código Civil es el que nos va a hablar de este tipo de clasificación de lícita o ilícita, ¿sí? ¿Y cómo vendría a ser, no? El mecanismo. Bueno, el mecanismo es que se va a entablar un juicio, va a ser un juicio que va a recaer en la justicia civil, en el fuero civil, ¿no? A través de una acción de simulación, lo que se llama una acción de simulación, que es ejercida, digamos, con la finalidad de que el juez declare la ineficacia del acto. Y cuando hablo de ineficacia me refiero a que no surta los efectos típicos del acto por el cual fue creado. En el caso de ser lícita, esta acción la van a poder, como yo le dije antes, manifestar y pedir ante el juez las partes que han celebrado el acto, mientras, digamos, los sujetos para que entiendan, mientras que si es ilícita, además de ello van a poder ejercerla y pedirla los terceros sobre los cuales recayó el acto y se ven afectados. ¿Sirve el contradocumento como prueba en estos casos de simulación? Sí, sirve. ¿Saben lo que es un contradocumento? Un contradocumento es cuando las partes celebran un acto simulatorio, pero después generan otro documento aparte donde narran y manifiestan la voluntad de lo que verdaderamente quisieron hacer con ese acto simulado, ¿no? También está regido por el artículo 335 del Código Civil, por si lo quieren anotar, que habla del objeto de la acción de simulación consistente en la declaración de la nulidad del acto simulado, privándole de sus efectos como tal. Obviamente que tanto las partes como el tercero, dependiendo si es lícita o ilícita, cuando lo presentan ante un juzgado, tienen que manifestar la petición, ofrecer prueba, de eso se va a contestar la otra parte y el juez va a resolver escuchando a las voces de ambas partes, ¿no? Entonces, en esos casos, una vez que evalúe todo, recién ahí va a dar su dictamen de si es ineficaz o no, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí o es chino básico? ¿Me siguen más o menos? Sí, sí. Solo esto sería todo lo que engloba el vicio de simulación, ¿verdad? Exacto, todo lo que es englobado dentro de lo que es el vicio de simulación y qué acción, que es la acción simulatoria, nos sirve como para remediar esa simulación. Es la acción judicial, digamos. Entonces, esta acción procede para las partes o cuando el acreedor se ve defraudado y puede iniciar un juicio de simulación. Una demanda civil sería, para que entiendan. Artículo 336 y 337 son los que refieren a los efectos que da esta simulación frente a las partes y también frente a los terceros, y también hablan del deber de indemnizar en el caso de que esa simulación prospere y el juez haga lugar, ¿no? No solo va a tornar ineficaz el acto, sino que además van a tener derecho a recibir una indemnización si es que le ocasionó un perjuicio. Las indemnizaciones siempre se dan cuando le ocasionan con el daño un perjuicio a la persona. Acá entra en juego un poco lo que se denomina inoponibilidad del acto. Cuando hablamos en términos jurídicos de inoponibilidad del acto, en realidad estamos hablando de ineficacia del acto, que tiene que ver más con los terceros, ¿sí? Tiene que ver con que ese acto, si es inválido para las partes, puede que no sea respecto de terceros ajenos a la misma. ¿Hay diferencia entre lo que es una nulidad y una inoponibilidad? Sí, son sanciones legales ambas, pero son distintas, ¿no? La nulidad afecta a la parte estructural del acto jurídico, mientras que la oponibilidad va a afectar solamente la parte funcional del acto jurídico, ¿no? ¿Qué plazo tenemos para iniciar o qué plazo tienen las partes o el tercero para iniciar esta acción simulatoria? Bueno, la ley dice que tiene un plazo de 2 años para que prescriba, ¿sí? En principio el plazo comienza a correr desde el momento en que el acto nació, el acto jurídico simulado nació, o en su defecto desde el momento
en que las partes tomaron conocimiento o el tercero damnificado tomó conocimiento del acto simulado. Eso es lo que es vicio de simulación, pero el otro vicio propio de los actos jurídicos y que afecta a la buena fe del acto jurídico en sí, dijimos que es el vicio de fraude. ¿Cuándo se dice en la ley que hay fraude, no? Bueno, hay fraude cuando una persona que es insolvente económicamente decide enajenar todos sus bienes con el fin de sustraerlos de la ejecución de los acreedores. Es decir, quiere sacar sus bienes del patrimonio. Disculpa, ¿puedes repetir eso? Sí, es cuando, por ejemplo, un deudor quiere sacar todos los bienes de su patrimonio porque sabe que el acreedor le va a venir a reclamar judicialmente esa deuda. Entonces, saca los bienes de su patrimonio, los pone a nombre de otra persona, los vende, hace algo para sacarlos de su patrimonio, con la finalidad de ocultarlos frente a acreedores potenciales de pedir su acreencia, o sea, de reclamar su crédito, ¿sí? Ahí se dice que ya hay acción o vicio de fraude respecto de los deudores para con los acreedores. Es común, sí, es un poco más común que la simulación, y acá se intervienen también una acción judicial que se va a entablar en un fuero civil, donde va a tener un plazo de prescripción, donde va a tener un plazo, una modalidad en cuanto a cómo la van a entablar la demanda, ¿no? El plazo va a ser de 2 años también. El artículo que nos habla sobre este vicio de fraude es el artículo 338 del Código Civil Comercial, ¿no? Y es cuando el deudor ejerce una acción de omisión, digamos, ¿no? Que agrava su estado de insolvencia para no pagarle a su acreedor. ¿Cómo procede o qué requisitos tiene esta acción de fraude? Esta acción judicial también es denominada, y la van a sentir nombrar, como acción revocatoria o pauliana. Es una acción que pueden ejercer, como les dije recién, los acreedores contra aquellos deudores que pongan en peligro la garantía común de su patrimonio. ¿Qué acción es? Bueno, la acción genera una inoponibilidad porque procede frente al fraude, ¿sí? Y siempre tiene que ver con no solo vicio de los actos jurídicos, sino que con afectación a terceros. Artículo 339 del Código Civil es el que nos va a dar la viabilidad de esta acción y nos dice que se necesitan 3 requisitos fundamentales. Uno es la temporalidad del crédito del acreedor, el otro es que exista una conexidad causal y el otro dice que quien contrató a título oneroso con el deudor conociera o pudiera conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia del mismo. ¿Qué quiere decir estos 3 requisitos que nos hablan en el 339, ¿no? El primero dice la temporalidad del crédito del acreedor. Esto en realidad se refiere a cuando el acreedor va a interponer la acción en el juzgado, ¿no? ¿Cuándo tiene que ser? Debe ser de fecha anterior al acto que está impugnando, ¿no? A excepción, dice, de aquellos supuestos que el deudor actúe con previsibilidad y con un propósito defraudatorio a futuro. En el caso también segundo, dice que exista conexidad causal. Esto se refiere a que exista causal y que exista que sean correlativas, digamos, el acto que se impugna y la causa de insolvencia del deudor. ¿Qué efectos produce esta acción pauliana o acción reivindicatoria, como lo quieran llamar? Bueno, en realidad es un efecto que produce solo frente a terceros del acto fraudulento, ¿sí? Regulado obviamente por el artículo 340. Y en ese caso se aplican las mismas decisiones que para la simulación. Es decir, la única diferencia es que acá lo que se intenta no es hacer caer el acto, como en la simulación. Acá lo que se intenta es devolver el patrimonio, los bienes al patrimonio del deudor para así de esa manera poder pagarle al acreedor. Después no se busca caer el acto, con la simulación sí.
340 y 341. El 341, el artículo 341, es el que habla del cese de la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente. Este es el supuesto de que en el caso de que el deudor se haya desprendido de sus bienes, los haya enajenado a un tercero, y este tercero, para no tener problemas, decida cancelar la deuda con el acreedor del otro, para así de esa manera desinteresarse y él después podrá reclamarle, ¿no?, al deudor, pero digamos, de esa manera los bienes quedan a su nombre. Este artículo nos da supuestos, ¿no? Y dice que de cómo podría este nuevo adquirente de bienes satisfacer estos créditos. Dice, bueno, satisfaciendo el crédito del acreedor, pagándole, ¿sí? Entonces de esa manera se desinteresa, u otorgando garantías de pago en crédito. Y bueno, y ahí está la finalidad de esta acción, que no es hacer caer el acto, sino que en realidad es pagarle al tercero. A su vez, el artículo 342 es el que establece la declaración de inoponibilidad, que se pronuncia únicamente, dice, en interés a los acreedores que la promueven y hasta el importe de sus respectivos créditos. Esto lo que quiere decir es que esta acción va a recaer únicamente respecto del acreedor que reclama. Si hay otros, va a tener que ir reclamando su crédito. ¿Cuándo prescribe esta acción de fraude? Al igual que la simulación, la acción de fraude se establece una prescripción de 2 años, y esto lo establece el artículo 2562, inciso F, y el cómputo cuenta desde el momento en que se conoció o pudo conocerse el acto fraudulento por parte del tercero que se ve damnificado. Y esto lo establece el 2563. ¿Dudas hasta acá de simulación y fraude? No, profe. Son temas muy teóricos, por eso les voy dando los artículos. Porque yo se los estoy explicando, no les estoy leyendo tantos artículos, pero bueno, cualquier cosa me preguntan, porque esta primera parte de la materia, no sé si Martín les explicó o Agustín, es muy teórica, después vamos a ir viendo un poco más de dinámica, pero esta parte es muy teórica, ¿sí? A raíz de estas acciones viene otro tema, que es la ineficacia de los actos jurídicos. Y cuando hablamos de la ineficacia de los actos jurídicos, es una de las cuestiones más contemporáneas que fueron incorporadas en nuestro Código Civil, al igual que la lesión, que el vicio de lesión. A raíz de la evolución de la sociedad fue necesario, sí o sí, incorporar la ineficacia de los actos jurídicos como novedad. La categoría de ineficacias de actos jurídicos fue incorporada a través del artículo 382 del Código Civil, donde dice que los actos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o inoponibilidad respecto de determinadas personas. A su vez, el artículo 259, ¿sí?, también habla de cómo las personas jurídicas podrían o posibilitarían el pedido de esta ineficacia de actos jurídicos. O sea, no solo las personas físicas, sino que las jurídicas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de, digamos, jurídicamente de ineficacia del acto? Es cuando un acto jurídico no genera sus efectos por los cuales fue creado por las partes, o lo generó en un momento y después deja de generarlos por una determinada causa posterior. La normativa que yo les mencioné recién categoriza a la ineficacia de 2 maneras diferentes, ¿no? Dice que por un lado pueden ser los actos ineficaces, ya sea porque los actos son afectados de nulidad, por un lado, o también pueden ser por razón de inoponibilidad frente a un tercero determinado. Entonces, en los supuestos, cuando habla de nulidad, se refiere a todos los actos que tienen nulidad absoluta y relativa, porque vamos a ver que la nulidad, ahora lo vamos a ver, es una sanción grave que regula nuestro código, pero puede ser absoluta o relativa. En el caso de la inoponibilidad, se refiere a una ineficacia relativa, perdón,
ya que el acto en realidad es válido, pero es ineficaz solo frente a terceros. ¿Y qué terceros? Los terceros que fueron afectados con ese acto, ¿no? ¿Qué vías de articulación tenemos para plantear la nulidad? Bueno, a su respecto nos habla el artículo 383, ¿no? Que nos dice que la nulidad va a poder ser por vía de acción, es decir, a través de una demanda judicial, o también oponerse vía excepción. En este caso es cuando lo contestan una demanda y lo plantean como una excepción. Lo que va a hacer el juez, tanto en un caso como en el otro, lo va a sustanciar, dice el código. Van a leer en el código que dice sustanciar. ¿Qué es sustanciar? Es correr traslado a la otra parte, escuchar a la otra parte. Es el derecho de defensa, es decir, va a escuchar el juez la voz de ambos y en función a la voz de ambos y la prueba que ambos aporten al expediente, luego de ese estudio el juez va a decidir quién tiene la razón o no, y si se dicta la ineficacia del acto o no. Pero a eso se refiere con sustanciar, escuchar a la otra parte. Tanto se interpone en una demanda como si se hace como excepción al contestar la demanda. El artículo 386 es el que dispone el criterio distintivo de lo que es la nulidad en sí, que yo les decía recién, ¿no? La nulidad es la sanción legal por excelencia del código, lo que busca es hacer caer el efecto del acto jurídico celebrado porque adolece de algún vicio que hace que caiga. Ahora bien, este artículo nos dice que puede existir nulidades absolutas o nulidades relativas, depende de cómo va a caer la ineficacia. Es decir, cuando se trata de nulidad absoluta, es que los actos jurídicos celebrados entre las partes fueron contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres. Entonces, al ser contrario al ordenamiento jurídico, son nulos absolutos, o sea, no van a surtir efectos para nadie. Ahora, cuando se trata de nulidades relativas, son actos que fueron celebrados y a los cuales la ley le impone alguna sanción puntual porque lo que busca es proteger a ciertas personas. O sea, ese acto es nulo para determinadas personas o es nulo en una parte y en la otra parte es válido, que ahora vamos a ver que se puede dar dentro de un mismo acto. ¿Cuándo se da la nulidad? Se da porque adolece fallas estructurales en el acto celebrado por las personas. ¿Sí? La nulidad absoluta es la sanción máxima y después tenemos también la nulidad relativa, según este artículo. Ahora bien, nulidad relativa, artículo 388 del Código Civil. En realidad dice que qué pautas establece este código podrían darse dentro de lo que es la nulidad relativa. Y dicen que es aquella que afecta al interés particular de alguna de las partes de los sujetos, digamos, que intervino en esa relación jurídica, ¿no? Que puede ser declarada por el juez de oficio, pero en principio siempre es una nulidad peticionada por la parte damnificada. La pide al juez y el juez, después de evaluar todo esto que les dije, decide. Ahora bien, ¿quiénes tienen legitimación activa para pedir la nulidad? Cuando me refiero a legitimación activa, me refiero a quiénes son los que pueden pedir la nulidad relativa. Bueno, la puede pedir el propio damnificado y en el caso de que el damnificado fallezca, la pueden pedir sus herederos. Asimismo, tienen que obrar con capacidad, con discernimiento, intención y libertad. Y el acto viciado, dice el artículo 2562, puede ser saneado, si es relativo, por confirmación o por prescripción de la acción, que es de 2 años también. A su vez, el artículo 2563 establece los distintos criterios para el cómputo del plazo prescriptivo, que es el plazo de que yo les digo de 2 años que tienen para iniciar la acción. A diferencia de la nulidad relativa, la nulidad absoluta no es susceptible de confirmación
y son imprescriptibles, no tienen plazo de prescripción. Esa es una de las diferencias fundamentales, ¿sí? Y esto está expresamente establecido por la ley. Tenemos la nulidad total o parcial, que es un poco lo que yo les venía diciendo recién, les adelantaba más o menos de lo que se trataba. Y a su respecto nos habla el artículo 389, que nos habla del principio de integración, ¿no? Y nos dice qué es nulidad total y qué es nulidad parcial para nuestro Código Civil. Lo discrimina diciendo que la nulidad total en un acto jurídico es la que recae sobre todo el acto. O sea, no hay ninguna cláusula del acto, no hay ninguna parte del acto que pueda ser salvada. Mientras que la nulidad parcial es cuando una parte del acto es declarada nula, pero el resto sigue subsistiendo. ¿Sí? Eso en resumidas cuentas. Ahora, ¿priva de efectos al acto? Bueno, si es nulidad absoluta, si es nulidad total, sí. Si es nulidad relativa, si es nulidad parcial, no. Ahora, existe para la ley el principio de separabilidad siempre y cuando sea posible. ¿Y qué quiere decir la ley con esto? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hay un contrato que tiene determinadas cláusulas, si hay una cláusula que es nula, y esa cláusula no es indispensable para el resto del contrato, se puede declarar la nulidad de esa cláusula y subsistir el resto de las cláusulas, tornando eficaz el acto. Entonces ahí hay una nulidad parcial. Ahora, y ahí entra en juego el principio de separabilidad, se puede separar. Ahora, si esa cláusula es una cláusula fundamental para el cumplimiento del contrato y sin esa cláusula no se puede cumplir el resto de las cláusulas, ahí directamente el juez tiene que declarar la nulidad absoluta del acto, ¿sí? No puede declarar la parcial. A eso se refiere el código cuando habla del principio de separabilidad, ¿sí? O sea, si una cláusula es inválida en su totalidad o puede ser en forma parcial. ¿Se entendió esto del principio de separabilidad? Sí, profe. Ahora, ¿de qué efectos hablamos cuando hablamos de la nulidad del acto? ¿No? A su respecto nos habla el artículo 390 del Código Civil, que establece el principio general, digamos, de los efectos de la nulidad en el acto jurídico viciado. ¿Y cuál es el efecto principal para nuestro Código Civil? Y bueno, el efecto principal es tratar de retornar el estado de cosas anterior al acto anulado. Esa es la principal búsqueda del efecto de la nulidad, sea del tipo que sea, ¿no? Parcial, absoluta, lo que fuera. Ahora, para hacer esto, el juez tiene que tener en cuenta las situaciones y consideraciones que fueron explicitadas por el ejecutado o, en su caso, por el damnificado. En el supuesto de la declaración de nulidad, lo que se va a hacer es que el acto pierda virtualidad y, a su vez, el sustento jurídico por el cual fue creado. Mientras que en los casos en el que haya existido el principio de ejecución de ese acto y se pudo llevar a cabo, una vez que dicta el juez la resolución, digamos, donde declara la nulidad, esa parte se va a salvar, ¿sí? La parte que ya se empezó a ejecutar y que fue válida, esa parte va a ser válida y va a ser declarada nula a la otra parte. Ese es el efecto que va a tener parcial. ¿Existe la posibilidad de reclamar y cobrar daños y perjuicios? Sí, existe, y esto lo establece el artículo 391 del Código Civil, siempre y cuando haya existido un perjuicio, sobre todo económico. No es un efecto propio de la nulidad, debo decirlo, pero se puede. Otra de las preguntas que se hacen comúnmente es si para pedir esta indemnización es necesario que ese acto sea ilícito. No. Siendo un acto lícito y alguna de las partes pide que intervino, recordemos que los lícitos lo pueden pedir las partes que intervinieron en el acto, de ser así pueden pedir igual indemnización, si se ven con alguna desventaja desproporcionada.
¿Qué reglas le aplicamos a esta indemnización legal? Bueno, le vamos a aplicar las reglas generales de la reparación, ¿sí? Artículo 1740 del Código Civil. ¿Quiénes son responsables de esta indemnización? Bueno, solidariamente van a ser responsables todos los que participaron del acto de nulidad. El daño moral siempre va a ser indemnizable y es lo que se va a pedir como resarcimiento económico, digamos, en un daños y perjuicios, ¿sí? Cuando ¿saben lo que yo quiero decir jurídicamente cuando les hablo de solidaridad? No, profe. Cuando hablamos de solidaridad, es que cualquiera, o sea, el damnificado, el tercero damnificado, le va a poder hacer el reclamo a cualquiera de los sujetos que intervino, por el total o por una parte. Después, entre ellos van a responder, uno le pagará al otro, pero digamos, el que está afectado le puede reclamar a cualquiera, por eso se llama solidaridad, ¿sí? A ver, ¿qué más está en el cronograma? El quantum indemnizatorio. Bueno, el quantum indemnizatorio lo va a establecer el juez. Se va a pedir en la demanda, se va a hacer una liquidación y cuando se haga el daño, la liquidación del daño que se reclame, generalmente es un daño moral lo que se pide, el juez evalúa y el quantum de la indemnización va a estar basado en ese daño. En cuanto a los derechos reales con respecto a la nulidad, esto está regulado en el artículo 392 del Código Civil, que dice todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y a título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. De tal forma que en realidad acá lo que habla es de la buena fe requerida para actuar diligentemente en una acción, por ejemplo, de compraventa, todo lo que tenga que ver con algún derecho real, ¿sí? Una compraventa de un inmueble o la transmisión de la posesión de un inmueble. Ahora que tenemos el tema de la nulidad y que vimos que hay nulidades absolutas, relativas, hay ineficacias, ¿sí? Y demás del acto, tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la confirmación del acto jurídico, ¿no? Digamos, sería la confirmación del acto que está afectado de una nulidad. En este caso sería relativa, porque lo único que se puede confirmar, digamos, que yo les comenté, es la nulidad relativa. A su respecto nos habla el artículo 393 y nos dice, hay confirmación cuando la parte que pudo articular la nulidad relativa manifiesta, expresa o tácitamente su voluntad de tener el acto por válido, después de haber desaparecido la causal de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte. ¿Qué quiere decir este artículo? ¿No? En realidad lo que nos quiere decir es que conforme lo que establece acá, la nulidad relativa siempre tiene por fundamento la protección de un interés determinado, ¿no? En este caso de un tercero que fue damnificado. Pero que si el acto puede ser subsanado, ¿sí? Por medio de la confirmación, la ley lo admite y es lo que prevalece incluso. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser confirmado según este artículo? Para que exista la confirmación, primero tiene que estar la manifestación de voluntad de las partes, decir, che, quiero confirmar esta parte válida del acto. Para que eso se dé, tiene que desaparecer previamente la parte o la cláusula que lo tornó nulo. Si se da eso, la ley lo permite. ¿Se diferencia la confirmación de la conversión? Sí. La conversión es otro instituto jurídico distinto, ¿sí? Que nos habla el 384 de la conversión, ¿no? Y acá, la diferencia con la conversión es que cuando se da la conversión, lo que hacen las partes es transmutar, es cambiar el objeto nulo del acto jurídico. ¿Sí? Se cambia un acto jurídico nulo por un acto jurídico válido.
Esa es la conversión. No hay confirmación. ¿Sí? Y a su vez también hay diferencia con la ratificación, que la ratificación también está permitida por nuestro código. Y esta consiste en una manifestación de voluntad, digamos, por parte de los sujetos que intervinieron en la realización de un acto jurídico, ¿sí? Para que así asumir como propios los efectos que fueron otorgados como nulos a otra persona. ¿Qué requisitos son necesarios entonces según este artículo para dar una confirmación? Bueno, primero que el acto emane de una persona que se encuentra legitimada en la acción de nulidad del acto, dice, es decir, que tenga legitimación activa para hacer el reclamo de un juez. Segundo, tiene que haber desaparecido la causa de nulidad, si no, no es posible la confirmación. Y tercero, que el acto nuevo sea válido en su totalidad. No haya otra vez ningún tipo de duda sobre la nulidad en lo referente a que presente en otra cláusula, ¿sí? Ahora, a ver, ¿qué dice acá el...? ¿Cómo puede ser la confirmación? Sí. ¿Puedes repetir la definición de la confirmación? Sí, ¿de cómo? ¿De la confirmación? Sí. Sí, es cuando una de las partes que intervino en el acto viciado de nulidad decide confirmar la parte válida del acto, siempre y cuando previamente haya desaparecido la cláusula o parte nula del acto. Esta confirmación, según el artículo 394, ¿cómo puede ser? Puede ser manifestada a través de la voluntad en forma verbal o escrita, y de cualquiera de las dos maneras va a ser válida, pero lo principal es que haya desaparecido la causal de nulidad. ¿Se entendió? Cuando es expresa esta confirmación, la ley entiende que las partes lo están haciendo mediante un acto escrito, que puede ser por instrumento público o por instrumento privado, dependiendo si lo hacen ante un escribano público o solamente lo hacen entre las partes con firma. Y es tácita para la ley cuando esa confirmación resulta de una manifestación voluntaria o una ejecución voluntaria del acto. ¿Sí? Cuando deciden ejecutarlo igual, amén de esa nulidad que desapareció. El 395, el artículo 395, es el que nos habla de los efectos de la conformación, ¿no? Que en realidad son efectos que en principio, según la ley, dice son retroactivos, o sea, son para atrás. Que tienen que ver al día de la celebración del acto nulo en los actos entre vivos y al día del fallecimiento en los referentes a los actos de última voluntad. Es lo que hace a la diferencia del efecto, si las personas que lo celebraron están vivas o no. La inoponibilidad, en cambio, del acto jurídico es el que está establecido en el artículo 396 del Código Civil. Y este es un efecto o una sanción prevista, como les dije anteriormente, exclusivamente para los terceros damnificados en un acto jurídico ajeno a ellos, ¿sí? El 397 es el que nos habla de la oportunidad que tienen estos terceros de poder interponer una acción reclamando esta inoponibilidad. Es un supuesto, en resumen, de ineficacia estrictamente legal, ¿sí? Que priva al negocio válido y eficaz entre las partes. Digamos que se trata de un supuesto que lo que la ley hace es buscar seguridad a los terceros frente a posibles situaciones desventajosas en el acto jurídico celebrado por las partes. El caso más común y que ustedes quizá lo pueden entender es el caso que yo les puse de la desventaja desproporcionada que se da entre lo que es el deudor y el acreedor, ¿no? Hasta acá estoy viendo el cronograma. ¿Alguna duda? Si me voy de imagen, entiendo que estoy con el celular que se va y viene. ¿Dudas? ¿Nada? No, todo bien.
Bueno, igual si cualquier cosa la clase que viene me preguntan, no hay problema. Pero hasta acá es los temas de hoy, porque lo último son efectos, confirmación del acto y no oponibilidad del acto jurídico. Entonces, si no hay dudas, ¿sí? Vamos por finalizada hoy la clase. Igualmente, les dejé los artículos, cualquier cosita, si es un tema, como les dije, es muy teórico, la verdad yo los entiendo, es muy, muy complejo ese tema, pero cualquier cosa me preguntan la clase que viene, si tienen alguna duda o si lo quieren releer, no hay problema. Sí, una consulta. Muchas gracias, pues. ¿Los artículos están subidos en el campus, puede ser? ¿O algo así, de lo que vimos hoy? No tengo idea, me voy a fijar, porque tuve entiendo, problemas con el campus hoy, sí. puedo tomar notas, pero veo que son muchos conceptos rápidos, por lo menos para mí, en poco tiempo. Entonces es como, me gustaría tener los artículos para repasar puntualmente la definición de cada parte que vimos. Que si bien todos, entiendo que todo va por el mismo camino, son bastantes conceptos nuevos para mí. Sí, totalmente. Sí, igualmente, ya te digo, yo más o menos les fui nombrando los artículos y no se los leí porque tenía miedo hay artículos que son muy largos, tenía miedo que no entremos dentro de las 2 horas, pero se los expliqué más que leer. Pero cualquier cosita, si lo volvés a releer el tema y tenés alguna duda, no hay problema, Matías, me preguntás la clase que viene. Gracias. Que es muy probable que voy a estar yo. ¿Alguna otra duda más? ¿No? Porque si no, se le va a quedar así, ¿no? Marbelis, no te entiendo, no escuché, si me dijiste algo. No, le iba a decir que nada más, profe, que muchas gracias. Bueno, chicos, entonces que tengan un lindo finde y cualquier cosa nos estamos viendo la clase que viene y bueno, si tienen dudas me preguntan. ¿Sí? Dale. Luego, Perfecto, gracias. profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias, profe, nos vemos.